Muy buenas noches, ¿cómo están? Lilian García, como cada martes, agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de Libros a Fondo, una sección del Consejo Editorial de Administración Pública Estatal. Mencionar que en días pasados la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial, lanzó 3 convocatorias: el certamen de literatura Laura Méndez de Cuenca, el certamen internacional de literatura infantil y juvenil del Fondo Editorial del Estado de México y el certamen nacional de ensayo, humanismo y sociedad en sus ediciones 2021. Es un gusto el día de hoy presentar al ganador, al doctor Gustavo Guerrero Rodríguez, ganador del certamen internacional de literatura y juvenil, y a la mención honorífica Alfonso Suárez Romero, del mismo certamen en la categoría de novela juvenil, con los que tendremos la oportunidad de charlar referente a su vida, obra y trayectoria. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Guerrero Rodríguez. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas noches. Hola, Miriam, muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí compartiendo contigo y con el vasto auditorio lector de FOEM. Gracias por aceptar la invitación. Mencionarles a la audiencia que el doctor Gustavo Guerrero Rodríguez es originario de Toluca, Estado de México, es doctor en Humanidades con estudios literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha alternado su vocación entre la docencia, la investigación, el periodismo, el cuidado editorial y la creación literaria. Además, es autor de la novela El lugar de la inmortalidad, con la que obtuvo el primer lugar en el Congreso, en el Concurso Nacional de Ópera Prima del Centro Toluqueño de Escritores AC en 1996. Ha ganado 2 veces la beca del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México, FOCAEM, en las categorías de Jóvenes Creadores en 1997 y Creadores con la Trayectoria en el 2010. En el 2020 publicó el libro de cuentos ABC de lo Esquizo del Fondo Editorial del Estado de México. En el 2021, A Nivel de Cancha, Relatos Futboleros en Amazon, y actualmente es editor responsable de las revistas académicas Corpus 21 del Colegio Mexiquense AC y de la revista del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Reflexiones en torno a la educación. Y bueno, también saludo de manera virtual y doy la más cordial bienvenida a Alfonso Suárez Romero, y le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el video para que lo podamos ver de manera virtual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Suárez Romero. Soy autor de la novela juvenil Tramontana, que fue distinguida con una mención honorífica en el 6º Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil FOEM 2022. Mencionarles que Alfonso Suárez Romero nació en Guadalajara, México, es narrador y guionista de cine con obra publicada tanto en México como en España, una docena de largometrajes exhibidos comercialmente en festivales alrededor del mundo, seleccionado por el IMCINE en diversas ocasiones por sus programas de apoyo a escritura cinematográfica, ganador de concursos de novela y guion en México y extranjero, becario de la Fundación Carolina Ibermedia y Casa América en Madrid, guionista seleccionado para el taller Cómo contar un cuento, impartido por Gabriel García Márquez. Y bueno, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a iniciar con esta charla, con este ganador de este importante certamen internacional. Y bueno, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo podría decirnos a grandes rasgos cuál es la trama de la novela del Lamento al Olvido? Bueno, Miriam, de Lamento al Olvido es una novela que está situada en el tiempo a principios de la década de 1930 y tiene 3 espacios que son un pueblo que se llama Los Lamentos,
otra parte de la historia transcurre en El Paso, Texas, y otra parte de la historia transcurre en El Chaparral, Texas. Esos tres escenarios son en los que se desenvuelven mis personajes, particularmente mi protagonista, que es un joven de alrededor de 14 años cuando empieza la historia. Se llama Francisco Concepción, pero coloquialmente el pueblo de los Lamentos lo conoce como Pachoncho. Pachoncho es un joven que está abriéndose al mundo y se ve enfrentado a las vicisitudes de la vida debido particularmente a dos condiciones. Una, la partida de su padre, que se va a buscar la fortuna en suelo norteamericano, como sucede hoy ya muy regularmente en 2022. En aquella época trato de ambientar la inmigración, que no es tan copiosa, no era tan copiosa como ahora lo es. Y otra de las circunstancias por las cuales nuestro protagonista tiene que andar en estos tres sitios, dos de los Estados Unidos, es, no quisiera adelantar mucho la trama porque desde luego me gustaría que lo leyeran, pero es el incipiente asentamiento del narcotráfico. Como sabemos, hoy en día es un fenómeno que ha lacerado a nuestra cultura, pero no podemos, por lo menos yo no podía abstraerme ni cerrar los ojos ante esta situación y abordarlo de alguna manera un tanto, no quisiera llamarlo pícara, pero sí con cierto tratamiento del lenguaje llano que sin ser, sin tratar de imponer dogmas, criterios, ideologías, lo que trato es de entretener a través de una historia ficcional, pero al mismo tiempo mover a reflexión, que finalmente creo que eso es a lo que aspiramos los que nos dedicamos a escribir. De tal suerte que podemos ver a través de una prosa llana, simple, coloquial, con manejo de bilingüismos y palabras muy chihuahuenses, cómo nuestros personajes se enfrentan a esta situación y a la refundación de la sociedad. No digo más para que nuestros lectores, una vez que ya esté la obra lista, pues entiendan mis palabras, pero la clave está en el título de la novela. Yo escribí La Tramontana a partir de una experiencia personal. No es un libro autobiográfico de ninguna manera, es decir, es absolutamente ficción. Yo soy un contador de historias, yo soy un ficcionista, pero finalmente las experiencias personales tienes que expresarlas de alguna manera, ¿no? Hay quienes van con el psiquiatra, con el psicólogo o cualquier otro tipo de tratamiento, y yo lo expresé a través de la literatura, que es más o menos lo que mejor me sale. Entonces este libro, como les digo, fue a partir de cierta experiencia personal, y como les digo, no es autobiográfico de ninguna manera, pero lo tenía que escribir. O sea, lo tenía que escribir y lo guardé realmente sin intenciones de publicarlo. Yo ya conocía las convocatorias del FOEM de años anteriores, pero como les digo, no estaba yo escribiendo literatura, estaba más bien concentrado en los guiones de cine, y me parecían muy interesantes, me parecían muy serias. Yo creo que de las convocatorias de literatura infantil y juvenil, que es, digamos, que el área que a mí más o menos me atañe, me parece que es de las convocatorias más serias de México, ¿no? Y entonces me encontré en esta coyuntura de que tenía un material que no necesariamente quería publicar, pues, que lo había sacado de otra manera, pero me encontré con una convocatoria muy seria, muy importante, y pues decidí meterlo realmente sin grandes expectativas. O sea, afortunadamente
la novela debe tener algo que le gustó al jurado y afortunadamente pues tengo una mención honorífica y afortunadamente el libro se va a publicar. Perfecto. ¿Cuál es el proceso creativo de la novela, doctor? Bueno, pues realmente el proceso consta de 2 etapas y la verdad es que es la primera vez que lo digo y me da gusto de que sea aquí, porque decía Gabriel García Márquez que no hay que contar cómo se gestó una obra, sino guardárselo en su interior. Pero yo se los comparto con muchísimo gusto. La primera parte de la novela la comencé a escribir alrededor de 2015, entre 2015 y 2017. ¿Qué es lo que pasaba en ese lapso de mi vida? Yo estaba estudiando el doctorado y llegó un momento en que me sentía tan agobiado por toda la teoría que debía estudiar para mi tesis, que un día se me ocurre, a propósito de uno de los conceptos que manejan los autores a los que estaba estudiando para mi tesis, que son Gilles Deleuze y Félix Guattari, teóricos franceses del esquizoanálisis, un concepto que se llama línea de fuga. Es decir, una huida, un rompimiento contra los moldes establecidos. Ellos sostienen que el ser humano está atravesado por 3 líneas de personalidad, de conducta, de forma de ver el mundo. Uno que constituyen las líneas molares, que es lo ya establecido. Otras, las líneas justamente de fuga, que es donde me concentré. Un buen día estaba yo ya cansado de tanta teoría y ahí estaba yo en mi computadora y se me ocurrió justamente como una especie de experimento, porque podrán decir que esta novela es realista fantástica, realista mágica, que es una novela chicana. En realidad a mí no me corresponde colocarle etiquetas. Ya lo harán mis críticos, detractores y quienes gusten de la lectura. Se reciben toda crítica, es bienvenida. Pero se me ocurrió justamente en un estado de rompimiento con la realidad, de rompimiento con las normas establecidas, se me ocurrieron las primeras líneas de esta novela, que es decir, cuando está anocheciendo en el pueblo de los lamentos y sucede algo que rompe con la cotidianidad de ese pueblito olvidado de Dios en el norte, en uno de los nortes de México, porque habrá que decir que los norteños, para nosotros los que somos del altiplano, solo hay un norte, pero para los norteños, es decir, hay un norte tamaulipeco, un norte neoleolense, el de Chihuahua, el sonorense y el baja californiano. Entonces, a partir de ahí empezaron sin que yo tuviera una idea clara de lo que es, de lo que yo quería conseguir, empecé a soltar mis dedos, a empezar a escribir y me salió un primer capítulo que en realidad solo es un planteamiento de una historia. Seguí a lo largo de estos 2 años, en ocasiones que me sentía efectivamente tan agobiado, pues continuaba escribiendo, ¿no? Lo que en realidad sin saber a dónde quería llegar. Eso no me da vergüenza decirlo porque habrá escritores pues más organizados, más con un esquema antes de escribir. Hay escritores que ya tienen toda la historia en su mente y simplemente está el esqueleto, el esquema de su historia y simplemente sueltan las palabras. En mi caso no, en mi caso yo tuve que enfrentarme al dilema de qué es lo que quiero escribir, pero como no tenía yo ningún propósito de publicar, ni mucho menos de enviar a algún concurso esta historia, simplemente me dejé ir como niño, ¿no? Jugando con la lectura,
jugando con la escritura, jugando con el personaje que se estaba ya empezando a evolucionar dentro de la misma. Bueno, terminé mi doctorado y me olvidé de Lamento al Olvido. Me olvidé completamente. A tal grado que ya ni siquiera recordaba la historia. Entonces, a principios de este año, encuentro la convocatoria del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, en el cual, pues obviamente invitaban a las plumas a participar en los diferentes certámenes que año con año convocan. Aquí quiero decir que no pensé que en ese momento mi novela pudiera constituirse como para un público lector juvenil. Sin embargo, me pareció que bien pudiera ser un buen público. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro personaje es un adolescente y aunque poco tenga que ver con nuestros adolescentes de hoy en día, el ser humano desde principios de los tiempos, y así lo deja ver constancia la literatura, el ser humano, nosotros siempre hemos padecido de las mismas tribulaciones, congojas, apetitos y anhelos. Es decir, cambian las vestiduras, cambian los escenarios, pero el ser humano sigue aspirando a lo mismo, que es, creo yo, dejar un legado para la posteridad. Entonces, vi con mucha atención la convocatoria y pensé, ¿qué puedo escribir en 5 meses, no? O definitivamente yo dije, no, yo no tengo nada que pueda escribir en 5 meses. Pero recordé justamente de Lamento al Olvido y dije, yo estaba escribiendo algo. Entonces me puse a buscar en mi computadora, no encontré nada. Me quedé sumamente triste porque yo dije, bueno, ahora ya se me metió esta idea a la cabeza, ¿dónde quedó, no? Ajá. Y resulta que estaba en una máquina que yo ya no usaba. Ya estaba desechada, ya tenía como 5 años que ni siquiera la aprendía, la había sustituido por otra y ni siquiera tuve el cuidado de respaldar la información. Pues bueno, la enciendo con muchos problemas, sonaba horrible el disco duro, la pantalla ya estaba totalmente oscurecida, total, hice respaldar, sacar la información y ya la metí a mi nueva computadora y allí encontré ese archivo que tenía más o menos unas 30 cuartillas. Yo dije, caramba, tanto escribí en 2 años. Digo tanto porque en realidad no tenía yo idea de que en 30 cuartillas yo no llegara a ningún lado. Entonces, imprimí mi manuscrito, me planteé la necesidad, ahora sí, de hacer un esquema, de decir, bueno, a ver, yo quise decir esto, inclusive en el último capítulo, quedaron algunas palabras sueltas y ni siquiera estaba concluido. Yo dije, bueno, ¿qué quise decir hace ya casi 7 años, no? Entonces, lo que hice fue hacer un trabajo de taximer, de disección de mi escrito. Creí que bien pudiera dividir mi historia en los escenarios distintos y fui como que resanando por aquí, por allá, alargando episodios, recortándolos por acá. Alguna escena que la había puesto en un capítulo 8, lo moví al 2. Entonces se transformó la historia de tal suerte que está contada en 3 tiempos. El lector se va a dar cuenta de esto porque cada capítulo anuncia desde dónde lo cuento.
aquí es muy importante ver desde qué espacio lo cuento, y entonces la historia se va moviendo en el tiempo y en el espacio. Este fue un recurso al cual yo acudí porque no sabía yo bien qué había querido decir hace 7 años, y yo dije, bueno, en el ínterin voy a tener que resolverlo, y bueno, creo que a la postre sí lo resolví, y tan es así que bueno, les gustó al jurado calificador. Como les digo, la intención inicial no era lanzarme a publicar algo, era, 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 era sacar algo a partir de las herramientas que yo domino. Pues qué bueno que se publique. La verdad es que estoy muy muy contento, muy muy contento. Es un libro para adolescentes, de 14, 15 años, que habla un poco de cómo podemos gestionar la pérdida y de cómo a veces las pérdidas, además de que nos hacen crecer por un lado, pero por el otro lado también está el riesgo de que nos perdamos por ahí, ¿no? Y de que nos perdamos y de que busquemos puertas falsas, ¿no? Por ahí el libro ahí medio se mete en un tema ahí, que tiene que ver justamente con las puertas falsas, con las soluciones falsas, y entonces para mí es mejor buscar la salida a través del crecimiento personal, ¿no? Como en mi caso yo lo hice escribiendo un libro, eh, puede ser de referencia, puede servirle a los lectores de que cuando tengamos una pérdida, una ausencia que realmente nos pese mucho, pues debemos buscar la manera de sublimarla. Es una palabra clave en el libro, la sublimación, y debemos de buscar la manera de sublimarla con creatividad y no necesariamente, y no buscar las puertas falsas, ¿no? Entonces, básicamente es un panorama general del libro. Yo creo que lo de usted es la novela, porque hoy con todo lo que nos está contando ya nos fuimos detrás de lo que hay de lamento al olvido, y créame que he vivido lo que usted nos está narrando en este momento, ¿no? Cómo retoma el trabajo, lo que platicábamos el día de la premiación, los tiempos son perfectos y llegan cuando tienen que llegar, y esta obra, este premio ha llegado en un momento adecuado. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la aportación literaria que tendrá este texto o este libro ya prácticamente? Pues bueno, la aportación, que lo primero que tengo que decir es, la primera aportación es que se ofrece un material a la juventud, ¿no? Es decir, creo que ahí soy muy claro, desde luego que es abierto a todo público. Creo que ahí está una propuesta de cómo veo yo el fenómeno del narcotráfico en 1930, que es muy diferente al actual. Vaya, uno lee, por ejemplo, las novelas de Elmer Mendoza o de otros autores que escriben sobre el tema, y son completamente diferentes. Aquí estoy abordando lo que es el asentamiento de la comunidad china en el norte chihuahuense para la exportación de la goma de opio. Doy algunos pequeños datos históricos y trato de recrear ese escenario para que se imagine el lector, primero, ese estado de las cosas, del pueblo rural, el advenimiento de la tecnología estadounidense con un humor, creo yo, un tanto al descuido, ¿no? Un humor un tanto serio, contando un chiste así como con una cara de póker, como lo hacía Jorge Ibargüengoitia. Trato de hacerlo así, aunque con mi muy particular estilo. Ya lo dijo un queridísimo escritor toluqueño que me está haciendo el inmenso honor de leer mi novela para darme consejos sobre qué pudo habérseme perdido, ¿no? Ahora que ya estamos en proceso de producción de la novela, estoy hablando de Eduardo Osorio, que además, siendo toluqueño, él vivió bastantes años en Chihuahua y es una pluma reputadísima en el Estado de México.
Entonces, creo que la aportación es refrescar también un género que pocos conocen, particularmente en el centro de México, ¿no? Que es la novela chicana. Insisto, no quiero darle la etiqueta de novela chicana porque podrán írseme a la yugular los escritores avecindados en los Estados Unidos y decirme, no, o sea, tú eres del altiplano, tú eres casi chilango, ¿no? Tú no tienes ningún derecho de llamar a tu obra novela chicana. Pero estamos hablando, sí, de una aspiración creativa, de sentirme un narrador chihuahuense, porque hay que decirlo, yo creo una voz y el narrador, el lector lo va a descubrir, pero el narrador es uno de los personajes de esa historia. Yo simplemente le presto mis manos para que mi personaje narrador cree y recree esa historia. Entonces creo que la aportación en ese sentido es el público juvenil tiene un nuevo material para el cual, además de entretenerse, reírse con mi humor, pues también reflexionar, ¿no? Sobre también las aspiraciones genuinas de toda sociedad, que es la de vivir en armonía y sobre todo en un lugar, y ahí voy a dar un guiño, en un lugar olvidado. Muy bien, doctor. Hablando un poco de la literatura dirigida a la juventud, yo quiero preguntarle a usted, sabemos que hablando de libros, de letras, de fomento a la lectura, y que queremos fomentar la lectura en los más pequeños, en los no tan pequeños, en los jóvenes, en los adultos, ¿por qué usted ha encaminado este libro a la juventud? Me entusiasmó bastante el decantarme por ofrecer al público juvenil mi obra, porque creo, por dos razones. Una, porque he sido profesor durante muchos años de español y literatura a nivel secundaria y a nivel preparatoria. Entonces, conozco el talante de los jóvenes, sé que ahora cada generación ya tiene otros apetitos, pero en los muchísimos años que yo di clases, creo que lo que necesita la juventud es material en el cual se sientan identificados con sus anhelos juveniles. Es decir, ¿cuál es la principal preocupación del joven? El encontrar su identidad. Creo que es una etapa en la cual ellos están descubriendo el mundo, pero al mismo tiempo de descubrirlo, se lo siguen cuestionando y se cuestionan a sí mismos hacia dónde quieren dirigirse. Muchos no saben y es, en honor a la verdad, es una etapa en la cual no podríamos exigirles que ya encontraran una vocación de vida. Entonces, al yo conocer a muchísimos jóvenes, siempre había esa constante, la constante de sí, cumplo con mis obligaciones escolares, pero al mismo tiempo que mis docentes me están abriendo las puertas del mundo, pues yo estoy tratando de buscar lo propio. Y como profesor de literatura y español, me fui de alguna manera también ratificando esa vocación de vida de que la juventud da aliento, da motivación, da vida y también ellos tienen una manera tan hermosa de ver la vida porque les ofrecíamos y platicábamos y hacíamos debates, chocolates literarios sobre distintas maneras de ver el mundo a través de la literatura, a través de los textos que yo en algún momento dado creí pertinentes para que ellos leyeran. No siempre, porque no es una fórmula infalible el que un libro que tú les dejas leer a tus alumnos va a obtener los mismos resultados. Y creo que eso es lo más enriquecedor, que cada texto va obteniendo respuestas diferentes por parte de los jóvenes. Pero ahí está, y eso es finalmente lo que me motivó a decantarme por el público juvenil a través de mi historia.
Muy bien, doctor. Hablando ya de la formación del libro, de la corrección, ya para cuando lo veamos en el estante, y que yo sé que usted tiene toda la experiencia en ello, el consejo editorial estará nervioso para trabajar con usted. Eh, para la gente que está conectada en este momento, los escritores, escritoras, público en general, que desconocen todo este proceso, ¿cómo podríamos mencionarles cómo se lleva a cabo todo esto hasta llegar al libro? Es muy curioso cómo quiero partir primero del hecho de cuando yo le anuncio a la gente cercana a mi alrededor, mi familia y amistades, este reconocimiento que me honra porque además es un premio internacional, ¿no? Me comentan, me preguntan, bueno, ¿y dónde puedo encontrar el libro, no? ¿Dónde lo compro? Entonces yo les comento, no, espérame, apenas está iniciando el proceso, ¿no? Te lo puedo platicar. Entonces, y más que ya, además de borracho, ya he sido cantinero, ¿no? Que he estado del otro lado en la producción editorial. Y aquí sí habrá que decirle al público que el Fondo Editorial Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, tiene estructurado la manufacturación de todo producto literario con base en una operación, en un ciclo editorial sumamente profesional y de primera línea, que no todas las editoriales, puedo decirlo con conocimiento de causa, no todas las editoriales lo siguen. Es decir, ¿qué es lo primero que pasa? Pues el proceso de corrección de estilo, en el cual se da un debate muy sano y muy rico y muy enriquecedor a través, desde luego, desde quien cuida el texto, el autor, que en este caso soy yo, el encontrar equilibrios en posturas con base en la guía de autores del fondo. Por otro lado, como va a pertenecer a una colección ilustrada, pues también estará, y es lo que también a mí me complace mucho, lo que es la lectura del ilustrador, cómo él entiende la historia, y puedo decir que es un libro que ya va a ser también de propiedad intelectual del ilustrador, que obviamente el consejo editorial, lo digo a ojos cerrados, todos son estupendos ilustradores. La prueba está en el gran acervo que tiene FOEM. Son ediciones muy cuidadas, siguiendo paulatinamente el proceso de manera muy profesional. Viene la maquetación, vienen las pruebas, vienen las galeradas, viene la revisión de pruebas finas, viene los concursos de adjudicación, que obviamente hablan de la transparencia, de la ejecución del patrimonio del consejo editorial. En fin, es un proceso que a lo mejor al público no le dice nada, pero lo que sí deben saber es que todo tiene un orden y todo tiene un momento, y es una evolución cuyo ciclo termina, se corola cuando ya presentamos el producto en una feria, en alguna de las librerías del fondo, o en otro espacio donde el público pueda recibir esta historia. Muy bien, doctor. Pues hay bastantes felicitaciones, comentarios. Ojalá que después del programa usted pueda dar una vuelta ahí en los comentarios para poder contestar a cada uno de ellos. Por el tiempo no lo podemos hacer. Y bueno, como en cada programa de Libros a Fondo, regalamos 3 libros de diferentes colecciones. Yo le voy a pedir a usted que pueda formular 1 o 3 preguntas para que las personas que hoy nos están acompañando se puedan ganar este libro. Así que adelante. Muy bien. La primera pregunta, a ver, el primero que nos diga cómo se llama la novela. Ok. A ver si pusieron atención. A ver si pusieron atención. La segunda,
¿cuál es el nombre coloquial del protagonista de la historia? Sabemos que se llama Francisco Concepción, pero los lamentoenses, que es el gentilicio del pueblito de los lamentos, ¿cómo le dicen a nuestro personaje? Ya va subiendo de intensidad la pregunta. La tercera. La tercera y última. La novela está situada en 3 escenarios. Les voy a regalar la primera, que ya la dije desde la pregunta anterior. Es Los Lamentos, pero hay 2 poblaciones y están en los Estados Unidos. ¿Cómo se llaman estas 2 poblaciones? Bueno, ahí tienen las 3 preguntas, contesten y ya los vamos a estar contactando para que vayan por su libro a Pedro Asensio 103 en la ciudad de Toluca, en las instalaciones del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. El tiempo se nos está terminando, doctor, y yo quisiera que nos dejara los últimos comentarios de esta charla. Caramba, pues en primer lugar estoy sumamente agradecido con el Consejo Editorial, con el Fondo Editorial Estado de México. De verdad, parece verdad de perogrullo o un cliché, pero de verdad sí me honra haber obtenido este premio que de verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba porque sé que el tema puede ser sensible, pero de verdad vale la pena que lo lean porque es un tratamiento diferente. Trato de ser muy sensible en ello y me voy más a lo que es el despliegue de las emociones humanas, una manufactura del lenguaje muy sui generis, quiero considerarlo así, para que el lector de verdad lo lea con una fluidez y con una naturalidad que a lo mejor en 3 sentadas ya se puede leer toda la novela, que no es muy extensa. Ese sería por un lado, porque tengo que decirlo, el 20 todavía no me cae, no, es decir, llega un momento en el que yo inicio muy joven mi carrera como escritor y de inmediato me voy al lado de la gestión cultural. Me invitan a ser secretario general del Centro Toluqueño de Escritores y entonces impulsar a otros escritores, ya inclusive algunos ya consagrados, ¿no? Y yo viendo pasar el desfile de creatividad artística y yo siendo un gestor más. No es que me pese, pero sí me sentí un poquito, abandoné un poco mi vocación de escritor y luego en el cuidado editorial, en mi trabajo actual como editor de revistas científicas, pues también viendo desfilar los resultados de investigación de académicos científicos y este premio que recibo hoy en día, pues me da una bocanada de aire y es un envión para seguir creando, porque de verdad llega un momento en el que uno dice, bueno, de verdad vale la pena lo que yo escribo, de verdad eres bueno, Gustavo. Pues bueno, sin tratar mucho, no quiero ser ni soberbio, ni petulante, ni presuntuoso, pero creo, digo, si les gustó y vaya, el jurado es de una gran calidad, creo que ha valido la pena y en ese sentido agradezco al Consejo Editorial este enorme apoyo a los que creemos en la literatura. Al contrario, a lo largo de este mes hemos presentado a los ganadores de los diferentes certámenes a leer sus semblanzas, al presentarlos. Todos tienen una amplia trayectoria y por supuesto es más que merecido este premio. Doctor, muchas gracias por su presencia esta noche. También muchas gracias a Alfonso Suárez Romero por su presencia de manera virtual, que no pudo estar con nosotros por motivos de agenda. Ya estaremos programando con él alguna charla. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Esto fue Libros a Fondo. Tenemos una cita el próximo martes en este mismo espacio a la misma hora. Muchas gracias y muy buenas noches.